A la sordera y pérdida de audición. Nos acompaña esta mañana, como lo estábamos anunciando, la audióloga Bexy Meléndez. Aquí también le damos la bienvenida aquí en Beter. ¿Cómo está usted? Buenos días. Muy bien, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Aquí a su disposición. Bien, hoy estamos abordando el tema cómo prevenir la pérdida de audición. Bueno, la pérdida de audición se puede prevenir desde diferentes puntos, desde diferentes áreas. Previamente a eso debemos comenzar con un sistema de lo que es promoción de salud. Es decir, en la medida que nosotros tengamos entornos adecuados laborales, deportivos, sistemas de salud apropiados, vamos a mantener un bienestar, una integración biopsicosocial que nos va a permitir mantener nuestra salud en óptimas condiciones. Eso es lo primero, que debemos mantener, cuidar y promover nuestra salud. En segundo lugar, ya comienza todo lo que es la parte de prevención, es decir, evitar las consecuencias de una dificultad. Un área es la prevención primaria. ¿Eso qué significa? Primero tenemos que comenzar con lo que es la capacitación. Por ejemplo, capacitación a personal de salud con respecto a las consecuencias de la pérdida auditiva, capacitación, por ejemplo, a los padres de familia, capacitación, por ejemplo, a las mismas madres embarazadas que tengan muchos cuidados con lo que es su estado de salud durante la gestación, lo cual va a ayudar a ¿qué? A prevenir justamente por futuras dificultades. En la medida que nosotros como personal de salud, como personas en general, conozcamos sobre estas dificultades, vamos a evitar que se puedan generar pérdidas auditivas. Por ejemplo, en la embarazada, evitar, por ejemplo, el uso de antibióticos ototóxicos que pueden generar pérdida auditiva, evitar, por ejemplo, complicaciones durante la parte del embarazo que puede generar dificultades más adelante al momento del parto. Otro tipo de capacitación es también al momento del parto mismo. Muchos de los niños, por ejemplo, que nosotros recibimos en nuestro centro, son niños que han presentado dificultades como prematuridad, bajo peso, dificultades, por ejemplo, de oxígeno, hipoxia, ¿sí? O que han necesitado ventilación mecánica, o han necesitado antibióticos durante el periodo perinatal, al momento del nacimiento, que van a generar también, ¿qué cosa? Dificultades auditivas de diferentes grados, ¿está bien? Entonces, en la medida que la embarazada en el momento del parto pueda tener un parto óptimo, que no tenga que demorarse tanto al momento del parto, que vean de que el niño llora al momento del parto, es decir, que recibe oxígeno, lo cual va a generar un bienestar del mismo niño, va también a generar de qué cosa, evitemos estas dificultades auditivas. Recordemos, la pérdida auditiva no se detecta desde el nacimiento en sí, porque no es algo que tú notoriamente lo vas a observar, pero sí se puede detectar en el nacimiento para prevenir dificultades con un simple despistaje auditivo. Es decir, todos los niños que recién nacen deberían pasar por este control, que se puede hacer entre las primeras 72 horas de nacido. Es decir, o bien en el nacimiento o bien en su primer control. Es un despistaje en el cual se verifica el nivel auditivo del niño, la óptima salud auditiva del niño, y de esta manera tú vas a prevenir dificultades futuras. Una vez que se hace un tamizaje auditivo neonatal, que aquí en Perú, por ejemplo, ya está instaurada la ley, sin embargo, aún no está implementado en todos los centros de salud. Entonces, algo que debemos implementar como un sistema de salud público es el tamizaje auditivo neonatal. Hay algunos hospitales que de forma particular lo pueden realizar, pero no está detectado, no está implementado en todos los hospitales. Eso es lo básico, ¿está bien? Por ejemplo, nosotros en nuestro centro, la próxima semana vamos a tener una charla justo de salud auditiva, el próximo miércoles a las 7 de la noche. Eso nos ayuda, ¿qué cosa? A tener una conciencia acerca de nuestra salud auditiva y saber qué dificultades se pueden generar. En un niño, ¿por qué tú detectas la pérdida auditiva? Recordemos, 1 a 3 de cada 1000 nacidos niños, de 1000 nacidos, recién nacidos, van a presentar pérdidas auditivas. Y de este grupo, un 5% va a tener pérdidas auditivas profundas, los cuales lo van a limitar considerablemente, no solamente en su desarrollo del lenguaje, sino también en su rendimiento escolar, en su relación social, en el reconocimiento de sí mismo como persona, y especialmente no van a llegar a ser adultos económicamente independientes que van a trabajar socialmente y se van a integrar a la sociedad de una manera apropiada. Entonces, es importantísimo detectar desde el nacimiento. Entonces, lo primero sería en ese momento, ¿está bien? Luego nosotros, por ejemplo, se tienen que detectar pérdidas auditivas tardías. Por ejemplo, los despistajes auditivos en la edad escolar es importante porque afecciones como los resfríos. Aquí en Lima es una ciudad muy húmeda, entonces viene la época de invierno y todos comenzamos con los resfríos, con las alergias, con las gripes,
con los resfríos mal curados, todo lo que son alteraciones de vías respiratorias. ¿Y eso qué genera? Genera que nosotros comencemos a escuchar con mala calidad. Entonces comenzamos a tener la sensación de oído tapado, comenzamos a tener la sensación de que no escuchamos con claridad. Imagínense eso, si nosotros adultos lo sentimos, imagínense eso en un niño pequeñito, que recién está reconociendo los sonidos. Entonces, eso lo va a limitar temporalmente a una adecuada percepción del sonido y a un adecuado rendimiento, desarrollo del lenguaje, lo cual está íntimamente relacionado con la parte escolar y el aprendizaje de nuevos contenidos. Entonces, la prevención, primero con nuestros niños. Desde el nacimiento se puede detectar. Es una prueba rápida, es fácil, no necesita mucho aparataje y tampoco mucha experticia. Lo pueden realizar la responsable de la sala de neonatos. ¿No produce dolor? No produce nada de dolor, no produce daño, que es mucho el temor de los papás, especialmente los padres primerizos. Pero no, es súper natural, es súper tranquilo, no demora más de 1 minuto por oído. O sea, es rapidísimo, ¿está bien? Luego comienza el despistaje a nivel de los niños a nivel escolar por la relación tan estrecha que tiene con el rendimiento. Y luego comienza también la prevención con nosotros mismos como adultos. La exposición a ruidos fuertes, la exposición a químicos, la exposición, ahora que está tan de moda el uso de los auriculares, ¿sí? ¿Qué genera? Genera que el sonido nosotros lo comenzamos a incrementar. Imagínense un ambiente silencioso, nosotros tenemos todo tranquilo, el sonido es cómodo, a una intensidad suave, pero si estamos en un ambiente ruidoso y estamos escuchando audífonos, nosotros le comenzamos a subir volumen. Entonces, porque estamos tratando de compensar ese ambiente ruidoso. Pero ¿qué sucede? Cuando nosotros nos ponemos los auriculares, también vamos a tener la sensación de que el sonido es un poco más fuerte y el oído va a comenzar a captar esa intensidad tan fuerte, y eso nos puede dañar también el oído. He notado, por ejemplo, que todas las madres de familia a los bebés con el hisopo le limpian el oído, a veces con un palito. ¿Es recomendable eso? De ninguna manera. El oído de forma natural segrega cerumen. ¿Está bien? Este cerumen es un protector. Tipo una cera, ¿no? Claro, esa cera, pero el oído lo expulsa de forma natural. Ajá. Entonces, si nosotros utilizamos un hisopo, o por ejemplo, los ancianos utilizan un ganchito, un palito de fósforos, hasta la llave a veces puede pasar, ¿qué genera? Genera primero que comienzas a lesionar la piel del canal auditivo. Segundo, comienzas a empujar ese cerumen y terminas formando un tapón de cerumen. Ese cerumen, que el oído naturalmente lo expulsa, ¿sí? Solito lo expulsa, ¿qué sucede? Comienza a secarse y se formó como un tapón, una pared, que después tienes que ir al otorrino, que te haga la limpieza de oído, que a veces puede ser un poco aversivo, eso sí fastidia porque te tienen que colocar agua, o si no con unas pequeñas paletillas lo comienzan a retirar. Entonces no es saludable utilizar el hisopo. El oído de forma natural se limpia. Cuando lo bañen a los niños, echen la agüita tibia, sin jabón. Agüita tibia lo que va a hacer es ayudar a disolver esa cera que se ha pegado quizá en la pared del canal y simplemente sale de forma natural. Y con la toalla se seca la oreja. Si se va a usar hisopo, se va a usar solo en la oreja, pero no dentro del canal auditivo. Muy bien, nos vamos un instante a la pausa de la radio para retornar con la segunda parte de esta interesante conversación esta mañana con la audióloga Betsy Meléndez, aquí en Tu Voz en Betel. Tu Voz en Betel. Llámanos al 613-1701 y 613-1709. Tu Voz en Betel. ¿Tienes dudas o interrogantes que no puedas resolver? Recuerda, Dios tiene una respuesta oportuna para ti. Esperamos que a través de este programa su vida sea muy bendecida. Bueno, yo tengo una respuesta para esta joven. Respuesta pastoral. Bajo la conducción del reverendo Rodolfo González y su esposa, la misionera Rita Vázquez de González. Sintonízalo los miércoles, sábados y domingos a partir de las 5 de la tarde. Por Betel. Lo que necesitas escuchar. Buena relación entre padres e hijos consiste en respeto, comunicación, comprensión y confianza. Hay ciertas cosas que el adolescente quiere experimentar. Se necesitan reglas para ordenar la convivencia. Familia, sea de pareja, sea... La familia es el primer escalón, la primera. Sintonice todos los martes y jueves a partir de las 12 del mediodía. Mis hijos y yo. Por Betel, lo que necesitas escuchar. Tu Voz en Betel. Llámanos al 613-1701 y 613-1709. Tu Voz en Betel.
Muy bien, estamos sobre las 9:15 en todo el país. Estamos recepcionando las llamadas telefónicas al 613-1701, 613-1709 para sus consultas con la audióloga Bexy Meléndez para poder resolver algunas inquietudes de la audiencia que siempre nos llaman a esta hora del día. Bueno, audióloga Bexy, estábamos comentando fuera de micrófono estamos en la era pues de las redes sociales, sí. El hand freeze, también la música en MP3, con audífonos que van los muchachos por la calle. ¿Realmente también esto es complicado para la parte auditiva? Realmente sí. En la medida, o sea, no es perjudicial en la medida que el volumen en el cual nosotros utilizamos los hand free, la música, los audífonos, sea en una medida cómoda, un volumen cómodo, suave. Realmente pocas personas lo utilizan en un volumen suave, porque ningún ambiente en el que nos encontremos es completamente silencioso, como una habitación, que es un ambiente silencioso, entonces el volumen puede ser suave. Pero normalmente, ¿dónde lo escuchamos? Lo escuchamos cuando estamos en la calle, lo escuchamos cuando estamos en el auto, utilizamos los audífonos cuando estamos en el trabajo, especialmente los jóvenes, ¿dónde lo utilizan? En la calle cuando van caminando. ¿Está bien? Entonces, ¿qué sucede? Ese ruido, ese sonido, nosotros lo estamos incrementando considerablemente. Y muchos de los chicos que, por ejemplo, ahora llegan a evaluación, comienzan a tener pérdidas auditivas mínimas en ciertas frecuencias que están afectadas por el ruido. Entonces, todo joven tiene que protegerse los oídos, todo adulto tiene que protegerse los oídos, porque esta exposición continua a un sonido intenso, un sonido fuerte, va a generar pérdidas auditivas que son permanentes en el tiempo, no son temporales. Al inicio el oído se protege, ¿está bien? Se protege y genera cambios temporales, pero en la medida que el cerebro perciba de que este sonido siempre se va a presentar, siempre va a estar presente, entonces simplemente deja pasar esos sonidos tan fuertes y comienza a lesionar estas células delicadas del oído. Muy bien, vamos a continuar luego. Antes tenemos una llamada telefónica. Adelante, muy buenos días. ¿Cuál es su consulta? Adelante, lo escuchamos. Bueno, al parecer teníamos una llamada telefónica, me parece que de Huancayo, ¿eh? Sí, sí. A ver, otra llamada telefónica, adelante, muy buenos días, lo escuchamos. Aló, buenos días. Sí, ¿de dónde nos está llamando? De Surco. De Surco, ¿cuál es su consulta, amigo? La consulta es de que quiero saber, el otro día me he limpiado con palito el oído y me he infectado, entonces comenzó a doler el oído, ¿no? Y era intocable prácticamente el ingreso al oído. Entonces no le toqué, pasó una semana para ver que se ha infectado con el palito que le metió. Entonces la pregunta es, ¿qué puedo hacer? Como me impiden que meta hisopo, todo eso, ¿qué puedo hacer cuando se infecta? ¿Puedo echar una gota? No sé, esa es mi pregunta. Okay. Bueno, buenos días. En primer lugar, al presentar una infección, ¿sí? Nosotros hemos colocado un cuerpo extraño que ese es un palito en el canal auditivo y ha generado una infección, tiene que hacer un control con otorrino, está bien, no se coloque nada, menos líquidos, está bien. El otorrino lo que va a hacer es observar esa pared del canal, esa piel del canal, esa infección, porque hay diferentes tipos de infecciones, tiene que ver si es una infección, si también además se ha generado algún hongo, quizá por esa exposición, y le va a quizá realizar algún tipo de limpieza y le va a administrar o sugerir el uso de quizá algunas gotas o algunas cremas específicas para su caso, ¿está bien? Entonces, de manera ambulatoria. Cuerpos como los palitos. Muy bien, tenemos otra llamada telefónica. Emer de Urubamba, del Cusco. Adelante, Emer, te escuchamos. Buenos días. Doctor, buenos días. Una consulta, doctor. Quisiera hacer una consulta. Cuando me da gripe, me pasa rápido el zumbido al oído, ¿no? No sé a qué se debería eso. Una gripe. Cuando tiene una gripe se le tapa el oído. Ah, claro, normal. Lo que pasa es que el oído tiene varias partes. Uno, la parte principal es el canal auditivo y luego viene a ser el oído medio. El oído medio es como un cuarto vacío lleno de aire. ¿Qué sucede cuando estamos agripados? Sucede que el oído medio se regula por aire.
¿sí? Que nosotros lo tragamos por la trompa de Eustaquio. Por ejemplo, cuando estamos resfriados, lo que hacemos, o vamos a la sierra y vamos a un ambiente alto, que sentimos que el oído se tapa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Tragamos a saliva, tragamos aire, masticamos, aspiramos fuerte. Entonces, ingresamos aire por la trompa. Entonces, cuando estamos resfriados, esa trompa que conecta el oído medio con la garganta, no pasa el aire. ¿Está bien? Está como cerrado, es como el pico de un globo que está desinflándose. Se chupan, se cercan esas trompas, se hace mucho más estrecha cuando estamos resfriados. ¿Por qué? Porque tenemos quizá la garganta inflamada. Entonces, en la medida que nosotros, por ejemplo, tomemos bebidas tibias o tomamos algún desinflamante o quizá alguna hierba suave, entonces, ¿qué va a pasar? Que esa gripe, ese resfrío se va a ir yendo. Y en esa medida también las paredes de la garganta se van a ir desinflamando y van a generar que esa trompa, ese tubo, comience a pasar mejor aire y ese oído ya no tenga la sensación de ir tapado. Exactamente. Tenemos otra llamada telefónica, 613-1701, 613-1709. A ver, estamos en línea. Muy buenos días. Adelante, lo escuchamos con su consulta. Buenos días, estoy llamándole desde Puno, doctora, una consulta. Aquí en Puno hay bastante viento y eso dificulta también la audición. Es una pregunta. La otra, ¿cómo influye la presión arterial en los oídos? Eso quería preguntarle, doctorita. Muchas gracias. Okay. Sí, claro, las fuerzas de aire, la presión realmente nos puede afectar. Ahora, más que la fuerza del aire, es la temperatura a la que nosotros nos exponemos. ¿Está bien? Entonces, la temperatura brusca, los cambios fuertes de temperatura o bruscos de temperatura nos pueden generar una sensación, en algunos casos, por ejemplo, de mareo o de vértigo, por ejemplo. Entonces, eso también nosotros tenemos que cuidarnos. En ambientes donde hay mucho frío, nosotros debemos utilizar orejeras. Está bien, porque las temperaturas del canal auditivo, del oído, realmente varían con respecto a la temperatura externa. Entonces, si por ejemplo tenemos un golpe de temperatura fuerte, va a generar que ese aire fuerte, ese aire muy frío, también ingrese al oído y puede generar mareos, vértigo o alteraciones en los cambios posturales. Eso en primer lugar. En segundo lugar, nos preguntaron acerca, no recuerdo la otra pregunta, pero lo que nosotros tenemos que cuidar es también nuestras orejas, especialmente en cambios de temperatura. Muy bien, tenemos otra llamada telefónica para que la audióloga Bexy Meléndez pueda resolverlo. A ver, ¿de quién se trata? Buenos días. Buenos días. ¿De dónde nos llama? De Esther de Ica. Muy bien, ¿cuál es su consulta, Esther? Quería saber, que a mi hija siempre dice que cuando hace mucha bulla, ella siempre le duele el oído y no soporta. ¿A qué se debe eso? Ok. Dependiendo de la edad, a veces nosotros podemos ser más sensibles también, especialmente cuando somos niños pequeñitos, más sensibles a los sonidos fuertes. Entonces, por ejemplo, nosotros que estamos habituados al ruido de la licuadora, que es un sonido bastante fuerte, imagínense un niño pequeñito, no está como que muy consciente que cuando vamos a necesitar licuar, ese ruido va a aparecer. Entonces, primero es habituar a los chicos frente a los sonidos intensos. Mira, vamos a poner la licuadora, va a hacer ruido, entonces como que el niño se puede sobresaltar y la mamá le dice, mira, no pasa nada. Entonces, muchas veces nosotros debemos ayudar a los niños anticipándole la exposición a sonidos fuertes, porque para que tomen conciencia de estos sonidos. Por ejemplo, nos vamos a la calle y dicen, mira, nos vamos a ir a la calle y los autos también hacen bulla, pueden poner un claxon, el claxon te puede hacer te puede fastidiar, pero no pasa nada, yo estoy contigo. Entonces, en la medida que nosotros ayudemos a anticipar a los chicos, entonces, de esta forma ellos se van a sentir como que, sí, aparece, sí, es fuerte, pero no me genera daño. Ahora, si la mamá quisiera confirmar que los niveles de audición estén todo dentro de lo normal, entonces en ese caso podría realizar un despistaje auditivo. En nuestros centros se realizan despistajes auditivos desde recién nacido. Y de esta manera, que es una prueba rápida, no es una prueba muy cara, es una prueba fácil de hacer, también verificamos que todo el estado auditivo de los chicos esté dentro de lo normal. Tenemos otra llamada telefónica, las últimas ya de nuestro programa. Adelante, muy buenos días, lo escuchamos. Buenos días. Quería consultar a la doctora, por favor. Mire, yo a veces siento un oído en el lado derecho, en el oído derecho, así como olas de mar. Y a veces siento, tengo unos sonidos así como campanilla, como que me cuida una campanilla dentro del oído. Y yo quisiera saber a qué se debe. Ya, ese ruido que está sintiendo la señora probablemente se denomina acúfeno.
¿no? Es un ruido que se da de forma permanente, que se puede presentar como pititos, como ruidos de las olas del mar, como viento también, como un murmullo también. En este caso, el acúfeno está asociado a diferentes situaciones. Es un ruido permanente que lo genera el propio cuerpo. Está bien, no es un ruido de afuera que nosotros estamos escuchando, es un ruido permanente que la propia persona lo presenta, que puede estar asociado o bien a pérdida auditiva, ¿ok? O bien puede estar asociado o bien en audición normal también se presenta. Esto se puede generar por muchas causas. Se puede generar por cambios metabólicos, por cambios de presión, se puede generar también por situaciones de estrés, también se puede activar. Muchas veces nosotros naturalmente podemos haber sentido un pi en el oído, suavecito, pero que aparece y desaparece. Pero cuando ya es permanente este acúfeno en el oído, entonces en primer lugar debería hacerse una audiometría tonal. Por ejemplo, nosotros hacemos eso, verificamos los niveles de audición, pero además le hacemos una prueba que se llama acufenometría, en la cual verificamos en qué frecuencia percibe ella ese sonido y a qué intensidad lo percibe, y se puede observar si esto puede tener un proceso, una terapia de rehabilitación en acúfeno, que nosotros también la estamos realizando. Eso también facilitaría con su exploración, con su evaluación, nosotros podemos darle mayor detalle. ¿Y en qué edad más o menos se presentan estos problemas? ¿El acúfeno? ¿Cuál es el porcentaje? Okay. ¿En los varones o en las mujeres? Es similar en hombres y mujeres, en primer lugar. Se puede presentar desde niños, pero hay un porcentaje muy bajito, pero usualmente el rango de más grande está entre los 40 y los 60 años, que se genera este acúfeno. ¿Está bien? Ya cuando pasan los 60 años, como que tiende a disminuir, pero también muchas veces nosotros podemos presentar este acúfeno, este ruido permanente en el oído, pero que no nos daña, como que nos habituamos. Cuando uno le pregunta a una persona, dice, sí, lo tengo en la oreja, pero no me fastidia, o sea, está conmigo, vive conmigo. Pero sí puede haber un 5% de personas de que este acúfeno ya es intolerable, que los fastidia demasiado y que no les deja realizar sus actividades diarias con normalidad. En ese caso también se tiene que tener mucho cuidado y tratarlos de manera adecuada. Tenemos una consulta por interno, un oyente nos escribe y nos dice, ¿cuál sería la mejor forma de una limpieza del oído? Siempre solamente con agua tibia. ¿Está bien? O sea, aprovechar los momentos del baño para echarnos chorritos de agua tibia sin jabón en el oído y simplemente inclinar la cabeza hacia un lado o hacia el otro para que el agua caiga. ¿Qué pasa? El canal auditivo, la temperatura del canal auditivo es un grado más alto que la temperatura externa. ¿Está bien? Entonces es como que echemos agua en un piso caliente. ¿Qué pasa con el agua? Con el agua se evapora. ¿Está bien? Entonces, ese poco de agua que puede quedar, porque a veces está el temor de, me queda agua y se me puede generar hongos o puedo tener una lesión en el oído. No. ¿Qué sucede? El canal auditivo lo que hace es absorber esa humedad. ¿Está bien? Entonces, si nosotros echamos agua en el canal auditivo, damos como pequeños masajitos en la entrada del oído, simplemente inclinamos la cabeza y esa agua va a caer. Y con la toalla simplemente vamos a secar la oreja. El oído, como les digo, de forma natural expulsa el cerumen. Si nosotros sintiéramos de que está, por ejemplo, nos vamos al mar, ¿verdad? Y a veces pasa que te quedas con el oído tapado. Así es. Y nosotros golpeamos quizás a veces la oreja o nos sobamos la oreja y no cae nada. Pero ¿qué sucede después de un par de horas? Solito cae un chorrito de agua. ¿Por qué? Porque el canal auditivo lo que ha hecho es incrementar la temperatura. Como que lo expulsa. Y exactamente, y naturalmente expulsa. Entonces, en el oído no debemos colocar nada más que agüita tibia y sin miedo, echarlo, darle unos pequeños masajitos, inclinar la cabeza y solo va a caer. ¿Está bien? Muy bien, muchas gracias, audióloga Bexy Meléndez. Ha sido realmente muy interesante el diálogo, la enseñanza, la prevención y también la respuesta para el oyente, ¿no? que ha tenido en cierto modo también una salida, una interrogante que han tenido en esta mañana. Muchas gracias por su visita. Gracias a ustedes y recuerden, cuidar nuestra salud auditiva implica reconocer estas dificultades desde el nacimiento hasta la adultez mayor. En todo momento debemos cuidar nuestros oídos, sea ante la exposición de medicamentos, sea ante la exposición de ruido, pero principalmente cuidar nosotros mismos ante los entornos en los que nos encontramos. Como les digo, nosotros en este momento, la próxima semana también justo tenemos una charla sobre la importancia de la salud auditiva desde el nacimiento en la adultez mayor, donde vamos a brindar también otras recomendaciones. Es en CEPAL, en la calle Martín Pizarro, 172 Monterrico Surco. Es el próximo miércoles a las 7 de la noche. Todos están cordialmente invitados. Es gratuito y la verdad estamos a su disposición para lo que necesiten. Ahí estaremos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy bien, amigos. De esta manera llegamos al final de Tu Voz en Betel. Retornamos como siempre el próximo lunes. Buenos días.